Hoy vamos a hablar de propiedad intelectual con don Enrique Díaz, el presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI, como lo conocen. Ya vamos con él. Permítame y presento a Gestión Solidaria. Don Enrique, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está en la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, Alfredo. Sí, correcto. Estamos en la ciudad de Medellín llevando las 23ª jornadas de trabajo y consejo de administración de ASIPI. ¿Usted es mexicano? 100% mexicano. Lo disimula muy bien. Pues bienvenido a Colombia y muchas gracias por acompañarnos y por contarnos lo que hace ASIPI. Todo el mundo hoy en día se siente dueño de alguna idea y quiere registrarla. Algunos le sacan dinero a la idea, otros ven como su idea la desarrolla un amigo, un vecino o simplemente alguien que la tomó. ¿Qué decir ante Claro. eso? Bueno, lo que pasa es que todo mundo es el clásico concepto. Cuando uno está en el medio de la propiedad intelectual, siempre se te acerca alguien y te dice, inventé, diseñé, se me ocurrió. Y la realidad es que es el primer paso, pero las ideas requieren de un proceso más elaborado para poderse aterrizar y realmente poderse convertir en propiedad intelectual a la que se le pueda sacar un provecho. La gente no registra sus ideas, ¿no? No, las ideas no se pueden proteger como tal. No se pueden proteger, pero la marca sí. Una marca sí o una invención. Una invención viene producto de una idea que es desarrollada y acaba en, puede ser en una patente. Una marca se registra, eh, ya sea porque tienes el objetivo de llevar a cabo cuestiones de mercadotecnia, porque quieres darle identidad a un producto, porque quieres crear tu propia marca, no sé, con tu nombre, y obtener una ventaja competitiva con respecto a otros. Ese es el objetivo de la marca y la realidad de la propiedad intelectual como tal. Pero cada vez la gente es más consciente de que tiene que hacer un registro de marca. Sí, lo que pasa es que, a ver, la propiedad intelectual es en sentido amplio. La propiedad intelectual es marcas, patentes, derechos de autor, variedades vegetales, modelos industriales, franquicias, trade dress, y tienes un sinnúmero de materias relacionadas con la propiedad intelectual. La marca es una de ellas, es normalmente la más común porque es la más visible y es a la que accede la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, empiezan a vender dulces, le quieren poner un nombre a la tienda en la que venden dulces, porque desarrollan en el caso de Medellín, porque desarrollan un bañador y quieren identificarlo de cierta forma. Y se dan cuenta, tú tienes que, me voy a la marca en particular por dos motivos. El primero, para garantizar que no invadas a nadie. Y el segundo, para garantizar que todos los esfuerzos que tú vas poniendo puedan hacer una diferenciación con respecto al resto y puedas obtener un beneficio. No es lo mismo vender un bañador marca libre a un bañador que ya tiene una marca y que la gente identifica como de calidad, de, de moda, situaciones de esa manera. Claro, esperemos que no tengamos consecuencias con el tema del sonido. Ya llevábamos unos minutos y estaba grabando con doble canal. Pero, don Enrique, en la pandemia la gente se puso a inventar cosas, a crear cosas, a hacer más empresas realmente. La pandemia es muy interesante porque en la pandemia hubo muchos sectores que sí crecieron. Sobre todo, yo te diría el del pequeño empresario y las personas físicas. ¿Qué sucede con la pandemia? Que evidentemente nos agarra a todos desprevenidos y la gente, después de estar encerrada, empieza a darle vueltas a la cabeza para ver a dónde llevar, primero yo diría su ociosidad y después convertirlo en cuestiones empresariales. La estadística de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, te señala que en el 2021 crecieron el número de registros. Y lo mismo pasa con los gobiernos nacionales en muchos países. 14 millones de registros casi en el Muchísimos. 2021. Correcto. Eso demuestra que casi que el ser humano entre más calmado, más creativo, ¿no? Yo creo que más que calmado o creativo, también hubo, pero hay que verificar qué sectores fueron los que crecieron, porque fueron sectores muy específicos. Hubo sectores muy golpeados. Sabemos que el sector más golpeado
fue el de turismo. Todo lo que tenía que ver con turismo fue muy golpeado porque evidentemente cerrados los aeropuertos, cerradas las ciudades, los hoteles estaban muy contenidos. Pero tú tienes el sector médico, por ejemplo, que creció muchísimo, no nada más el farmacéutico por la cuestión de vacuna, el médico tal cual. La gente empezó a diseñar muchos productos médicos para ser utilizados y dispositivos en la pandemia. Desde los mitos de esto servía para el ozono para que no te vayas a contagiar, tus trajes, tus máscaras, tus lentes, mil cosas. Y adicionalmente tienes el sector, yo diría que el sector que posiblemente más creció fue el de las pymes. Las pymes como tal, todas aquellas personas que perdieron su trabajo producto de la pandemia, empezaron a desarrollar productos, primero por una causa natural que se llama subsistencia, y de ahí se dieron cuenta que podían seguir por su propia cuenta. Sí, la necesidad lo obliga a uno a ser creativo. Déjeme saludo a Comeva, que es una entidad que nos apoya permanentemente y gracias a ellos podemos hacer estas transmisiones. Y ya le pregunto sobre alguna anécdota, alguna empresa que se haya arrepentido de no registrar la marca, la idea o la patente. Este año la fiesta es perfecta. Celebremos que la pasión del fútbol se suma a la magia de la Navidad. Estamos todos convocados. Somos más de 263,000 invitados apoyándonos para alcanzar más metas. La fiesta es perfecta porque estamos juntos y juntos logramos más. Comeva. Don Enrique Díaz es el presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Don Enrique, ¿alguna anécdota, alguna empresa que se haya arrepentido de no registrar algo? Lo que pasa es que hay tantas. Me voy a ir por sectores. Y te voy a hacer dos cuestiones. Primero, con la marca. Te puedo dar ejemplos muy claros. Marcas como Ann Taylor, que es muy famosa, es vestuario para mujer, que en su momento decidió que determinados mercados no eran importantes para ellos. Alguien más lo registró. Cuando quisieron llegar al mercado, no lo pudieron hacer. Y evidentemente la diferencia es que les costó millones y millones de dólares, tal cual como lo digo, poder recuperar su marca. Digo recuperar, aunque no la habían obtenido y no la habían registrado nunca legítimamente, digamos que moralmente tenían el derecho. Y como esa te podría contar mil. Tienes ejemplos, por ejemplo, en México es muy famosa la marca Bimbo. Todos saben que el pan de caja es muy Ajá. famoso en torno a Bimbo. Hay muchos países de Centroamérica, por ejemplo, donde no tienen la marca, porque la tiene un tercero. Esto es porque en el proceso de crecimiento no fueron cuidando o ya existía la marca Bimbo en otro país. Y como eso nos vamos a las patentes. Las patentes también puede ser... acuérdate que todo el mundo dice que inventa, pero el problema de la patente es que si tú desarrollas algo y no lo proteges en tiempo y forma, pierdes el derecho de protegerlo. Y al perder el derecho a protegerlo, pierdes la posibilidad de tener esa exclusividad porque se vuelve el dominio público. La marca sí se puede registrar en cualquier tiempo siempre y cuando alguien más no la tenga. La patente no se puede obtener en cualquier tiempo. Claro, nosotros le llegamos a un público que es un sector, una parte del sector financiero, que es el sector cooperativo y solidario, los fondos de empleados, las mutuales. Y en nuestro país se da mucho la copia de marca. Entonces llega alguien y crea una página muy parecida, utiliza inclusive logos muy parecidos y engaña a la gente con la oferta de créditos fáciles. Ahí cabe una sanción de qué tipo, comercial, penal, ¿de qué tipo sería esa sanción? Va a depender del país, pero normalmente la primera sanción es administrativa. Cuando alguien copia y cuando alguien infringe, es el término correcto, los derechos de alguien, normalmente la sanción es administrativa. Y no hay penal normalmente en cuestiones de marcas. Cuando hay violación de derechos de autor de primera mano, en muchos países sí hay sanción penal. Entonces sí depende mucho de la jurisdicción para determinar las sanciones. Tengo una pregunta final. Los que se inventaron las antenitas por dentro de esto llevan 30 años viviendo de una sola idea, ¿no? Bueno, no 30 porque ya habría vencido la patente, que el término son 20 años, pero muchísimos sí, y se han vuelto multimillonarios. Te voy a contar una anécdota que creo que te va a ubicar un poco en dónde estamos en la realidad de las patentes. Cuando el mundo de la propiedad intelectual empieza
eh, los inventores eran los héroes nacionales y los héroes mundiales. ¿Por qué? Porque sus aportaciones a la sociedad tenían gran valor y gran influencia en el cambio de vida. Ejemplo, telégrafo, locomotora, luz, todo este tipo de cosas. Hoy por hoy es muy difícil saber quiénes son los inventores. Normalmente las empresas, y hay empresas que lo que hacen es estar buscando desarrollos, los obtienen y los lanzan. Por lo tanto, los inventores hoy por hoy no son los héroes que eran antes. Están ahí, sí, pero son más emprendedores que lo que buscan es poder desarrollar algo para que un grupo grande lo pueda desarrollar. Porque aparte tienes el tema de que no nada más es inventar. Hay que sacar el producto y muchas veces los recursos que requieres para proteger o para expandir el negocio son altísimos. Pero a mí me encanta la historia de que deberíamos de seguir buscando que los inventores sean héroes. Claro. Don Enrique, está en su casa, vuelva cuando quiera. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Lo saco de pantalla es don Enrique Díaz, presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Lo saco de pantalla, yo me despido y los invito para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.